Hola, buenas. Pues aquí estamos otra vez, si recordáis. Ayer terminé cuando fallece Fernando VII y se establece una alianza entre su mujer, su viuda, María Cristina, y los liberales para enfrentarse a los sublevados carlistas. Y esa alianza de conveniencia completamente para que pueda reinar Isabel II supone la promulgación de un texto constitucional que no es una constitución propiamente dicha, es una carta otorgada, que es algo así como una constitución muy recortada, que le reserva importantes poderes al rey. Que los liberales aceptasen este texto causó la primera división entre los liberales de España. Es decir, algunos lo van a aceptar y otros no lo van a aceptar. Y este va a ser el momento en el que se va a partir el Partido Liberal y van a aparecer los moderados, partidarios de una versión del liberalismo mucho más conservadora, mucho más cercana al antiguo régimen, y los progresistas, que son partidarios de la Constitución de 1812 plena y bueno, pues como el nombre indica, pues son más defensores de las libertades ciudadanas, de quitarle poder al rey, etcétera. Entonces es un poco entre los conservadores y progresistas. Una división entre los españoles que todavía continúa. Eh, Así que ese fue uno de los regalitos de Fernando VII, ¿no? La división entre los que podríamos llamar demócratas. Pero se enfrentaban a una guerra que iba a ser muy, muy sangrienta, que es la Primera Guerra Carlista. En la Primera Guerra Carlista lo que vemos, si vemos un mapa de la división territorial, cuando Carlos de Borbón proclama su candidatura al trono y que quiere desplazar a la niña Isabel II, que todavía está bajo una regencia de su madre, los apoyos de Carlos básicamente son aquellos territorios que se sienten más cómodos en el antiguo régimen. ¿Y por qué se sienten más cómodos? Pues habitualmente porque poseen privilegios. Recordáis que habíamos dicho que en el antiguo régimen cada lugar tenía sus propias legislaciones, sus propias jurisdicciones y bueno, y había algunos territorios que estaban más cómodos en el antiguo régimen que otros. Por ejemplo, aquellos territorios que tenían exención de pagar tributos, ¿no? Evidentemente. Entonces, la división en la que queda España cuando empieza la guerra es el País Vasco y Navarra y también Cataluña, norte de Castilla, son territorios que se muestran afines a Carlos, es decir, son partidarios de Carlos María Isidro y quieren mantener el absolutismo en España. Mientras que el resto del mapa del país es liberal. Quieren defender un poco los avances del liberalismo. Claro, los absolutistas siempre esgrimen que el liberalismo es una cosa que ha venido de Francia y que ya ha causado bastantes problemas en España, ¿no? Mientras que los liberales lo que argumentan es que es el progreso, que es necesario hacer una serie de reformas para poder modernizar España y ponerla un poco al nivel de Europa, que ya le está sacando bastante ventaja, ¿no? Entonces, bueno, un poco dos visiones distintas de las cosas que no se van a entender por las buenas y va a haber que recurrir a la guerra. La guerra se prolonga entre el año 34 y 1839. Como ya he dicho, es una guerra muy cruenta, muy destructiva. Como teníamos poco con toda la destrucción que causó la guerra contra los franceses, pues bueno, volvemos a incidir sobre eso. Todo lo que se había conseguido recuperar desde 1814, cuando finaliza la guerra contra los franceses, pues se vuelve a destruir otra vez. Infraestructuras, masacre demográfica, una masacre tremenda para ser una guerra civil, una masacre tremenda. Se habla hasta 700.000 muertos, que es una barbaridad, puede ser hasta un 5% de la población, algo así, de aquel momento, de la población de aquel momento. Los territorios que más lo sufrieron, pues las provincias vascas, Cataluña no tanto, no hubo tanto combate en Cataluña, no hubo tanta falta de nacimientos, que son, digamos,
las variantes que más afectan a estos cálculos. Bueno, ¿y cómo se desarrolla la guerra? Bueno, en el bando liberal, que se llama el bando cristino o isabelino, normalmente los militares eran liberales. Los militares en España han sido liberales hasta fechas recientes. Y ha habido grandes militares liberales, ¿no? Que han hecho bastante por el progreso en España. La mayor parte del ejército de España se mantiene fiel al bando oficial, que es el de Isabel II, es el bando isabelino. ¿Qué pasa con el bando carlista? Bueno, el bando carlista al final son partidas de campesinos armados, mal armados, que están organizados o mal organizados al principio, pero el bando carlista, el bando de Carlos, le debe mucho a la organización de su ejército, que en un principio no estaba preparado para enfrentarse con los ejércitos liberales, a la contribución de un personaje curioso, creo que era guipuzcoano, que es Zumalacárregui, ¿vale? Este fue el que organizó el ejército carlista para hacerlo un ejército capaz de enfrentarse a sus enemigos, ¿no? Zumalacárregui debía ser un tipo, pues, de los de dar de comer aparte. Era un tío de campo, un vasco duro, rudo, fuerte, de Dios, patria, rey, y que, bueno, pues sus creencias pues estaban un poco en la órbita de un catolicismo extremista, como se van a mantener los carlistas siempre, ¿no? Pero Zumalacárregui además pues era un poco, creía un poco en una medicina casi chamánica, ¿no? Una cosa muy... que le va a costar la vida. El principal problema que se encuentran los carlistas no os lo vais a imaginar. Es que la villa de Bilbao se mantiene leal a los liberales y no quiere saber nada del carlismo. Y se mantiene leal a los liberales y resiste el empuje de los carlistas. Ese va a ser el principal escollo que se enfrentan los carlistas en la primera fase de la guerra y que va a ser un poco la obsesión de Zumalacárregui, tomar Bilbao, porque es la ciudad más próspera, es la ciudad comercial más importante, es la ciudad con más población, bueno, la ciudad más importante del País Vasco y de Vizcaya. Entonces Zumalacárregui tiene la obsesión de tomar esa ciudad, ¿no? Y levanta un asedio contra Bilbao. El asedio no le va a ir nada bien a Zumalacárregui. De hecho, él mismo va a morir en ese asedio. Como era muy echado para adelante, muy valiente, se exponía demasiado. Y un tirador, desde los muros de Bilbao, le vio que estaba pues enredando por ahí, le vio que estaba descubierto, que no estaba tomando precauciones, le disparó y le pegó en una rodilla. Total, que Zumalacárregui, que confiaba más en su médico que le acompañaba, que era una especie de brujo, de chamán, sin ningún conocimiento de medicina, le extrajo la bala, imaginaos cómo se la extrajo, de tal manera que se le infectó y murió en los días siguientes. Ahí, al morir Zumalacárregui en 1835, el carlismo perdía a su principal militar, al más brillante, al mayor genio militar que tenía, al más osado, y un poco Carlos perdía su principal baza para recuperar el poder. Es cierto que hubo otros militares carlistas que llevaron a cabo campañas con mucho coraje. Hubo uno que hizo una campaña por toda España, que recorrió toda España. Espera, que tengo por aquí el nombre. Miguel Gómez Damas, que cogió el ejército y se fue de paseo por España. Pues fusilando gente, matando, destruyendo, quemando campos. Llegó a amenazar Madrid, pero no consiguió tomar Madrid. Tuvo que regresar al norte. Y un poco los frentes se estancaron. Se estancaron hasta que los liberales retomaron la ofensiva con una serie de militares también brillantes, como pudo ser Espartero. Espartero fue el principal. Y fueron arrinconando a las fuerzas carlistas hasta que en 1839 se vieron obligados a aceptar un armisticio, entre otras cosas porque no podían avanzar. Es decir, Carlos se había convertido en rey de Navarra
básicamente, porque no podía avanzar en su territorio. De hecho, él estableció su corte en Estella y no salió de allí. La siguiente vez que salió fue hacia Francia, huyendo. ¿Qué cosas pasaron durante la guerra carlista? Bueno, las bajas. Pues Bilbao pasó de 15.000 habitantes a 10.000. Vitoria de 12.000 a 9.000. Pamplona de 15.000 a 11.000. Y en total España perdió cerca del 5% de la población. Una guerra en la que participaron extranjeros, legiones de voluntarios, franceses e ingleses. También había algún prusiano es decir, del norte de Alemania. Por los dos bandos, ¿eh? Fueron ingleses que colaboraron con los carlistas o con los isabelinos o con los cristinos. Y franceses también que de un bando o de otro. ¿Vale? Entonces fue una guerra también en la que los europeos metieron baza y bueno, y muchos dejaron la vida ahí, ¿no? Fue una guerra muy cruenta, ya os digo. Una guerra en la que todavía el arma de la caballería seguía teniendo mucha importancia. Tened en cuenta que la caballería sigue teniendo importancia en los campos de batalla europeos hasta aproximadamente la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando, todavía en la Primera Guerra Mundial los polacos lanzaban ataques de caballería. Pero claro, ya existía el tanque, tanquetas pequeñas, en la Primera Guerra Mundial todavía tanquetas pequeñas, rudimentarias, poco efectivas, pero claro, se llevaban por delante la caballería. Entonces, bueno, en esa época todavía la caballería tenía mucha importancia. Para que os imaginéis también un poco el panorama. El rifle que se utilizaba entonces era una evolución del mosquete. Eran rifles de avancarga. ¿Qué es un rifle a avancarga? Pues es un rifle que se carga por la boca. Es decir, le tienes que introducir una pelota de plomo normalmente con un trozo de tela para que encaje y no se caiga si inclina la escopeta hacia abajo. Y lo metían con una varilla en lo que era el cañón y después echaban pólvora y al apretar el gatillo una piedra se accionaba y provocaba una chispa que disparaba, ¿no? Porque la pólvora estaba dentro, recibía el chispazo y salía la pelota. Este mismo proceso era el de la artillería, también era de avancarga. Tenías que meter la bola por la boca y disparar. El rifle de retrocarga, que es el que se carga por detrás, todavía tenía que esperar, ¿eh? Pero no en España, en el mundo. Yo creo que la primera guerra en la que se incorpora el rifle de retrocarga, y no desde el principio, creo que es la guerra de secesión americana. Es decir, nos estamos yendo a 1860, 61-66, la guerra de secesión americana, que es cuando ya se empiezan a cargar los rifles con cartuchos por la parte de atrás. ¿Vale? En la guerra carlista tenían que cargar por la boca, lo que suponía una cadencia de tiro de aproximadamente 1 minuto. Entre disparas y vuelves a cargar y lo preparas todo y vuelves a disparar. Aproximadamente 1 minuto. Pero bueno, pues un poco es así la historia, ¿no? Filas de soldados, todos al mismo tiempo disparan, ¿no? Se retiran, otra fila avanza, disparan, se retiran, otra fila avanza, disparan. Entonces, bueno, pues eso, es una guerra que se realiza con rifles de avancarga, se cargan por la boca. El rifle, como ya digo, de retrocarga, hasta el año 60, 1860 o así. Y ya el de repetición, ya ni os digo, mucho más adelante. Pero bueno, pues eso es interesante. A la gente que le gusta la historia militar, estas cosas le flipan. Pero bueno, está bien, está bien. ¿Vale? La guerra carlista termina en 1839 con el abrazo de Vergara, pero no termina del todo, porque hay un zumbao, un tal Cabrera, que está por la zona de Cataluña y de Valencia y por ahí, que no acepta el convenio de Vergara, que es ese abrazo que se dan Espartero y Maroto, que son todos los generales carlistas, pues no sé si en Vitoria, por ahí se da un abrazo que simboliza el final de la guerra, ¿no? Y a partir de entonces Espartero se hace con un prestigio extraordinario y se va a convertir en el siguiente regente de España. Mira, Cristina va a quedar un poco desprestigiada porque Espartero la va a solapar, la va a hacer sombra y Espartero va a ser elegido regente
y va a estar 3 años como regente hasta 1843, que es cuando empieza a reinar Isabel II. Entre los años anteriores, ¿qué pasó con los liberales? Pues bueno, se enfrentan entre ellos. Todos están interesados en hacer una desamortización para poder financiar la guerra, desamortización de los bienes del clero, pero es un proceso lento, ineficaz, hasta que llegan los liberales. En 1836 los progresistas se proponen hacer una nueva constitución, que es la constitución de 1837, que es igual que la del 12 con pequeños cambios. Una constitución progresista. Se realiza una desamortización mucho más ambiciosa para poder financiar los gastos de la guerra, para poder poner 50.000 hombres sobre las armas, que es lo que quería Mendizábal, que fue un poco el liberal que llevó todo ese proceso, y darle nueva gasolina al bando cristino, ¿no? O isabelino. No va a durar mucho porque enseguida la Constitución del 37 va también a ser sustituida por otro texto constitucional en 1845. Y bueno, la historia del 19 español es de muchas constituciones, todas ellas con escaso éxito. La del 45 tuvo mucho éxito, porque duró muchos años, pero fue una constitución moderada, ya, una constitución de los moderados, es decir, conservadora. Y bueno, pues por hoy termino, ¿vale? Ya hablaremos del reinado de Isabel II el próximo día. Venga, muchas gracias.